muy callados todos, están dormidos todavía. Espero que estén ahí. Rosaura Barajas, ¿quiere decir algo? Rosaura Barajas, ¿quiere decir algo? Bueno, que levantó la mano, pero yo creo que se equivocó. Bueno, vamos a empezar. Ok, qué bueno. Muy bien, qué bueno que ahí está. Ah, ah, ah. Voy a compartir la presentación. Ese día definitivamente no se pudo hacer la sesión, por lo que ustedes ya saben. Créanme que eso no había pasado. Eso de que la plataforma se cayera por tanto tiempo. Hay una saturación, no sé, de usuarios o no sé qué pasó y se cayó. Pero ha pasado varias veces, pero dura 5 o 10 minutos y ya. Pero ahora sí duró todo el día. Bueno, vamos a comenzar. Ok, solamente fuera licenciatura. Bueno, eso sí no sabía. Bueno, vamos a ver. La propiedad ya la vimos. Muy bien, vamos a ver. El tema, la copropiedad. ¿Qué entienden ustedes así de inmediato? ¿Qué se les viene a la cabeza? Copropiedad. Copropiedad viene de copropietario, de otro propietario o de más de un propietario de un solo inmueble, ¿sí? Entonces, acuérdense que dijimos que son inmuebles, pues terrenos, casas, cosas que no se pueden mover. Entonces, cuando hay más de una persona como dueño de ese inmueble, se dice que son copropietarios, coacreditado, ¿sí? Hay varias definiciones que se utilizan para diferentes temas. Aquí vamos a ver el tema de la propiedad. Entonces, vemos esta copropiedad y cómo se obtiene la copropiedad, cómo se forma una copropiedad. Hay de diferentes formas, con una compraventa. Si dos hermanos compraron un departamento, pues son copropietarios, ¿sí? O cinco hermanos heredaron un inmueble del papá, del abuelo, del hermano, del tío, pues son copropietarios de ese inmueble. Copropietarios. Ya no hay propietarios, hay copropietarios, ¿sí? Entonces, más de una persona tienen derechos y obligaciones sobre una misma propiedad. Y es importante considerar que la copropiedad no consiste en que la propiedad se fraccione. No, al momento de decir copropiedad no significa que somos dueños de partes divididas físicamente a la propiedad, sino que todos son dueños, todos tienen el mismo derecho sobre una propiedad, ¿sí? De modo que cada una de las partes que la constituye tenga su propio propietario. Ocurre en realidad que la cosa es única e indivisible y lo que se encuentra fraccionado es el derecho de propiedad en tantas partes como copropietarios existen. El derecho de propiedad fue adquiriendo distintas modalidades y formas durante muchos años. Una de ellas fue la copropiedad, no solo en su aspecto legislativo, sino en diversas manifestaciones, desde su origen romano hasta las épocas modernas, como la propiedad en condominio y el derecho real de tiempo compartido. Otra vez vemos el tema de los romanos. Todo su base original viene de los romanos. Con el tiempo se le ha ido dando forma, ha evolucionado, ha sufrido ajustes de acuerdo a cómo se va comportando la sociedad. Entonces, pues bueno, que no se nos olvide que mucho de lo que estamos viendo ahorita en el tema jurídico, legal y de derecho, marcos legales y formas de leyes de que se han
que tienen ya muchísimos años, pues la idea y la base viene de los romanos, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes hablar de la propiedad en condominio, del derecho real del tiempo compartido? Este, propiedad en condominio son, por ejemplo, todos los departamentos que vemos en un edificio, condominios Constitución, o todos los edificios nuevos que están haciendo son los dueños están en propiedad en condominio, ¿sí? Ahí sí son dueños cada uno de una parte física del inmueble, ¿sí? Y son corresponsables de las áreas comunes, ¿sí? de ese inmueble. Ya ven que ahorita hay edificios de departamentos y tiene áreas comunes para hacer el área social, ¿no? Que le llaman, pues es un área común, los jardines son áreas comunes. Las colonias ahorita que son privadas, ¿sí? Privadas. Digo, haciendo un paréntesis, van por la ciudad y ven muchas colonias privadas, cerradas, con plumas o con rejas. No todas son privadas. Hay dos tipos de colonias de lo que hemos visto en los últimos 20 años, yo creo. Son colonias privadas, hay las privadas que nacieron privadas, que son propiedad en condominio, porque la propiedad en condominio puede ser de forma vertical también, o de forma horizontal, por ejemplo, en un fraccionamiento, en una colonia, hay privadas y hay las de acceso controlado, ¿sí? Son cosas muy distintas. Las de acceso controlado es, como su nombre lo dice, acceso controlado nada más. Inclusive puede entrar cualquiera, y no, acuérdense que tenemos un derecho constitucional de el libre tránsito. Entonces, al ser una colonia que es de acceso controlado, no te pueden impedir el paso a tu vivienda, ¿sí? Pagues o no pagues la cuota que se haya estipulado con anterioridad. Eso por un lado. Por otro lado, las propiedades en condominio o los fraccionamientos que son privados, pues ahí sí tienes que pagar. Desde que tú compras la propiedad en escritura, ahí te va a decir que es un derecho en condominio y que tienes que pagar y que la cuota de mantenimiento va a ser de tanto. Y si no la pagas, hay consecuencias legales, ¿sí? Lo que pasa aquí es que, y para que tengan cuidado, cuando si van a comprar una casa, muchas veces dicen, no, eso es un fraccionamiento privado porque está todo cerrado. No, no, sí, eso no te indica que es un fraccionamiento privado, y siempre pregunten, ¿es un fraccionamiento privado o es un fraccionamiento de acceso controlado? Son dos cosas muy distintas. Los privados son más caros, nomás desde ahí. Y luego, bueno, eso fue un paréntesis que les quise mencionar. En el derecho romano, dice, en el derecho romano era poco común la copropiedad. De acuerdo con el principio de Celso, no es dable la existencia de una propiedad ejercida sobre la misma. O sea, era como irrisorio pensar que había varios dueños sobre una propiedad. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si todos somos dueños de una propiedad, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién tiene más derecho? ¿Quién tiene más obligaciones? ¿Quién tiene menos? Etcétera. ¿Sí? Sin embargo, en esa época se presenta esa situación y ahí mismo nace el término de copropietario. ¿Sí? Según lo anterior, la propiedad es exclusiva, pues una cosa no puede pertenecer a varias personas. Bajo ese principio estaban los romanos. No obstante, es admisible la comunidad de propiedad por cuotas ideales, esto es, sin atribución de partes físicas. Principios de la copropiedad. De acuerdo con lo expuesto, se pueden enumerar los siguientes principios. Cada uno de los propietarios goza de los derechos inherentes a la propiedad respecto a su parte alícuota ideal, los cuales son compatibles con la naturaleza puramente intelectual de esta y puede ejercerlo sin con el consentimiento de los demás propietarios. ¿Qué significa parte alícuota? ¿Sí? Cuando
heredamos una propiedad, exclusivamente cuando heredamos una propiedad, ¿sí? Y que varias personas heredamos una misma propiedad, sí, se les dice copropietarios, pero como derivado de ese procedimiento sucesorio, se les dice a los herederos cuáles son tus partes alícuotas, ¿sí? Porque si tres personas heredaron una propiedad, pues entonces su, su parte alícuota de esas tres personas sobre esa propiedad, ¿cuánto es en porcentaje? Pues el 33%. ¿Sí? El 33% de los tres sumados, pues te va a dar casi el 100%. Entonces, mi parte alícuota es un 33% que heredé sobre esa propiedad. ¿Sí? No digo sobre el baño, sobre no sé qué, sobre no, 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 no. Sobre toda la propiedad yo soy dueño al 33%. Entonces, si por ejemplo una propiedad en los que hay tres dueños y tienen todos el 33%, el 33.33 nos da exacto el 100%. Entonces, si quieren hacer un gasto en la propiedad, ¿sí? Van a hacer un gasto, vamos a suponer que es una casa y la quieren impermeabilizar y la impermeabilizada te cuesta 10,000 pesos, ¿no? Entonces, cada quien va a pagar un 33% de esos 10,000 pesos, por ejemplo. Para darle el tema de, si hablamos de mantenimiento. Si hay que pagar el predial de esa casa, pues ese predial lo van a dividir entre las tres personas, que sería un 33.33%. Así es como se divide, y es la parte alícuota, derivado de una sucesión o de una herencia, vamos a decir, hablando más coloquialmente. Las partes ideales de los copropietarios, al no constituir cuerpos ciertos, no pueden, sin el consentimiento de los condóminos, ejercer actos materiales que impliquen el ejercicio actual e inmediato del derecho de propiedad. O sea, cuando son varios dueños o son varios copropietarios de un solo inmueble, pues no, yo no puedo llegar, si yo soy uno de los dueños, no puedo yo llegar y decir, voy a pintar la casa de rosa, ¿no? Espérame, ¿por qué? Pues ahí es donde tienen que, como todos tienen el mismo derecho y todos tienen la misma obligación, entonces tienen entre los tres o entre los cuatro, entre los cinco que sean dueños, se tendrán que poner de acuerdo para pintar esa casa, ¿sí? Por ejemplo, o demolerla o renovarla, etcétera. Ese es forzoso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando todos están de acuerdo y uno no está de acuerdo? Y por ese uno que no está de acuerdo, no avanzan las cosas. Por ejemplo, en una venta, ¿sí? Bueno, hay un juicio especial, ordinario, civil, que debe correr todo su proceso para que el juez determine lo mejor para todos y la propiedad, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues hay gente que no recurre a eso, esa alternativa, y bueno, se quedan entrampados por desconocimiento, pero por eso estamos nosotros de abogados para dar esa asesoría, este, para dirimir esos asuntos. Dice, todos los copropietarios están autorizados a gozar de la cosa conforme a su destino, sin impedir a los demás copropietarios el uso de su derecho. ¿Sí? O sea, que si yo la estoy usando, que yo no impida con mi uso o el tipo de uso que le estoy dando a la propiedad, que yo no impida que la use de manera similar o en iguales condiciones del otro copropietario. Los actos de administración de la cosa, con excepción del arrendamiento, se llevarán a cabo por parte de la mayoría y comprenden todos los actos de conservación y uso de la cosa sin alterar su forma, sustancia o destino. Será importante siempre la opinión de la mayoría y siempre prevalecerá. Pero bueno, hay que hacerla valer a través de un procedimiento. Si no funciona, aunque la mayoría esté decidiendo alguna situación sobre alguna propiedad, habrá que, y no avanza el tema porque uno no quiere, pues habrá que
correr el proceso civil determinado para lograr lo que se quiere hacer, ¿sí? Cada propietario podrá demandar en todo tiempo la división de la cosa común y no podrá ser sometido en función de su naturaleza y de su destino a una situación forzosa de indivisión. Muy bien. Tipos de propiedad. Hay distintos tipos de copropiedad, las cuales dependen de los criterios que se toman en cuenta para su clasificación. Hay la copropiedad voluntaria y forzosa. La copropiedad voluntaria es aquella en la que quienes intervienen pueden hacerla cesar entre ellos. O sea, que yo puedo decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser copropietario de eso, son muchas broncas, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, son muchas broncas, me cuesta mucho dinero a mí estar yo ahí como copropietario, entonces cedo mi parte, ¿sí? Si yo tenía un 30% de la propiedad, pues cedo mi parte, el 30% en partes iguales a los demás. Entonces los demás, en vez de tener un 33.33%, pues a lo mejor van a tener un 34%, ¿no? Por ejemplo. La copropiedad forzosa es aquella que resulta imposible la división o la venta por la naturaleza de la cosa que la ley reconoce. Ejemplo, las áreas comunes, ¿sí? Un área común, yo no puedo decir, aunque tengo derecho y soy copropietario en alguna parte de que es un área común y que esa área común es vital para el buen funcionamiento de todo ese complejo, vamos a decir, pues no lo puedo vender, ¿verdad? Aunque yo sea también dueño. La copropiedad caracterizada como temporales y permanentes. En términos generales, la copropiedad es voluntaria. Se considera en la mayoría de los casos temporal y al final de la misma será cuando los copropietarios opten por su terminación. Esa es la copropiedad temporal. En las ocasiones en las que la copropiedad es forzosa, es permanente, pues dura de manera indefinida, como los muros divisorios, zanjas o setos que dividen los predios. Número 3, las copropiedades reguladas y no reguladas, las previstas por la ley y las que no. Número 4, sobre bienes determinados y sobre una universalidad. Determinados son sobre bienes específicos o un grupo de bienes determinados, y los universales son los que caen sobre una masa hereditaria o un patrimonio muy común en las herencias. Estos son los tipos de copropiedad. Hay gente que quiere entrar. Listo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien o me regreso? A ver, tengo levantada la mano de Rosaura Barajas. Maggie Ibarra. De lo que decía yo, a mí me funcionamiento. Entonces, nosotros tuvimos un problema de un señor que no vive aquí, pero que se metía a la cancha a jugar fútbol y traía su raza. Y el señor nos decía que el fraccionamiento no era privado, que era de acceso controlado y que él se podía meter a hacer uso de la cancha, porque nosotros habíamos puesto la barda y que esas canchas ya existían. Okay. Yo me quedé así como que, ¿cómo? O sea, yo por empezar lo compré privado y después me di cuenta que no, que en la publicidad lo vendían como privado, pero era de acceso controlado ya cuando fuimos al municipio, porque el señor ya nos causaba mucho conflicto, porque venía como con 12 personas a jugar, sí, y aferrado a meterse. Entonces ya tuvimos que hablarle a la policía y todo, y fue cuando me di cuenta de que, pues, ¿sabes qué? Pagaste mucho, pero pues no es privado. Ahí, ¿qué aplica? Sí, pagaste como privado y no es privado.
¿sí? No. Pues, ¿qué aplica? Ahí es un tema de comercial, hay que ir con la Profeco, y, pero desgraciadamente lo único que pueden hacer es multar al fraccionador por vender con publicidad engañosa, se le llama. ¿Sí? Pasa muchísimo eso, pasa mucho eso. Si tú al momento, es lo que decía hace un momento, si ustedes van a comprar una propiedad y le dicen que es privado, en la escritura tiene que decir que el fraccionamiento es privado. Si no dice en la escritura que el fraccionamiento es privado, pues no es privado. ¿Sí? Entonces, aguas con eso, aguas con eso. Hoy en día pasa muchísimo eso porque pues, es una estrategia comercial que atrae a las personas es privado, qué padre, pero tienen que preguntar. Yo compré una propiedad hace poco, y tiene su reja y su casete y sus guardias y todo, y le dije a la persona que me estaba ahí atendiendo, le digo, este fraccionamiento es privado o acceso controlado. Y se me quedó viendo así como que, ¿cómo saben eso? Porque había mucha gente ahí. Bueno, habíamos 2, 3 gentes que yo creo que ya les habían dicho que era privado. Y ella tuvo que decir, no, es acceso controlado. Ah, ok, perfecto. Así pasa. ¿Qué más les iba a decir de eso? Me acordé ahorita. Pues sí, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. A lo que iba. Las personas en un fraccionamiento de acceso controlado no se les puede evitar el acceso. El fraccionamiento es del municipio. Las calles son del municipio, los parques son del municipio y ellos pues pueden entrar. ¿Sí? Les puedes pedir su nombre y su credencial de elector y todo este rollo, sí está permitido, pero evitarles el acceso no se puede. O sea, el señor puede pelear y le tienen que dar el acceso, ¿no? Sí le pueden decir, a ver, ¿qué tienes que hacer tú aquí? No, pues yo no vivo aquí, entonces ¿qué tienes que hacer aquí? Es que vengo al parque. Bueno, hay otro parque ahí afuera, ¿no? Usa el otro parque, ¿por qué a fuerza este? Cosas de ese tipo, pero si es de acceso controlado, no se le puede impedir el acceso. Así está la cosa. A ver, Y Miriam qué García. coraje, y uno manteniendo el parque. Sí, 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 sí. Así es, así es. Manteniendo el parque y a veces los vecinos están organizados, limpian el parque, etcétera, y pagan cuotas y la barrida y todo. Pues, Pues de hecho pagamos el mantenimiento, ¿eh? pagamos todo, o sea, las rejas, de que los mismos niños de aquí pues se lo echan, Sí, y pues ni modo, del sí, mantenimiento, arréglenlo. Y claro. si te da un chorro de coraje que venga y todavía que traiga gente y Sí, dices, pues usted tiene su parque, no, es que yo quiero venir a ese, no sé, y porque hoy no, es un conflicto ahí. sí, 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 es un relajo. Sí, sí, sí pasa eso. Y seguramente, compañera, te dijeron que era privado y tú piensas que pagaste por privado, pero no. Los privados son un poco más caros, porque el procedimiento es más caro. Es un procedimiento adicional que se tiene que hacer y pues eso genera un costo adicional y eso pues te lo trasladan a ti. Simplemente tú pagaste por un fraccionamiento de acceso controlado, es lo más seguro, digo, debe haber excepciones, pero te dijeron que era privado. Este, pero bueno, así es, como les digo, tiene que venir en la escritura. A la hora de firmar, debe decir que el fraccionamiento es privado y que hay un comité de vecinos y que la cuota de mantenimiento, o sea, que hay que pagar una cuota de mantenimiento determinada por los vecinos. Y es de a fuerza. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Miriam García, ¿quiere decir algo? Buenos días. Bueno, buenos días. Para ser privado, dieron semi privado. Uh -huh.
y pues di que tienen o sea, ese el acceso control con la palabra privado también aplica. No hay acceso semiprivado o privado. No hay diferencias. ¿Es privado o no es privado? O sea, ¿es privado o es de acceso controlado? Entonces, dicen, es semiprivado. No existe ese término de semiprivado. ¿Sí? O eso no es. Y en la escritura debe venir. Juan Vázquez, ¿quiere decir algo? Sí, buenos días. Buenos días. Al momento, bueno, un copropietario es heredable, por ejemplo, a los hijos. Sí, claro, claro. Y en el caso de que, ajá, en el caso de que sí sea, por ejemplo, los hijos ya son mayores, y el querer vender una propiedad, por ejemplo, el esposo y la esposa son propietarios, son copropietarios, esa parte se divide entre los hijos, por ejemplo, un 50% quedaría para los hijos y el resto para el padre, o cómo así. A ver si te entendí. Son copropietarios los hijos, ¿sí? De una propiedad, pero también el papá, ¿es así? Sí. Ok. Son copropietarios los Sí, hijos y el papá. Y uno de los hijos quiere vender su parte. sí. Por ejemplo, la esposa falleció, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo supongo que sus hijos quedarían como copropietarios porque son heredables, ¿verdad? Así Es es. lo que me imagino. Así es. El derecho que tú tienes como copropietario de una propiedad, si tú tienes el 50% de una propiedad, ese 50% es heredable a tus hijos o a tus papás o a tus hermanos, dependiendo de lo que designes en un testamento. Y si no hay testamento, los hijos en automático de esa persona, si es que hay hijos, son los dueños de ese 50% que le corresponde. ¿Sí Ok, aclaré muchas eso? gracias. Ándale, ándale. Muy bien, continuamos. Acá que tenemos toda la mañana para platicar aquí de estos temas. Muy bien. Tipos de copropiedad, ya lo vimos. Tipos de copropiedad, seguimos. Hay distintos tipos de copropiedad, los cuales dependen de los criterios que se tomen en cuenta para su clasificación. Por activo, intervivos y mortis causa. Los intervivos, la formada por un contrato específico, o sea, eres copropietario a través de un contrato. Por un contrato puede ser por una cesión de derechos, una compraventa, etcétera, ya eres copropietario. ¿Sí? Pues intervivos, entre vivos, vamos a decir. Entre personas vivas hacen sus contratos, ejercen sus derechos y forman una copropiedad. Y el mortis causa, la copropiedad que hablábamos ahorita con el compañero, es la que recibes precisamente por mortis causa, por causa de muerte, por una sucesión, ya sea testamentaria o legítima. Régimen de copropiedad. La situación jurídica en que se encuentran quienes son copropietarios produce una serie de derechos y obligaciones respecto de la cosa sobre la cual recae el derecho de los propietarios y respecto del porcentaje o parte alícuota del copropietario y sobre lo cual se le atribuyen otros derechos y obligaciones. Como les digo, todos tienen derechos sobre esa propiedad, pero también tienen obligaciones, ¿sí? No es, yo soy dueño de esa propiedad, sí, nomás que hay que pagar el predial y va dividido entre los copropietarios, ¿sí? ¿Sabes qué? El municipio está por multarnos porque no hemos limpiado el terreno. El costo de eso entre los copropietarios. Y así se van, ¿sí? Sobre todo, también las obligaciones son divisibles, las obligaciones divisibles entre los copropietarios. Derecho del tanto. ¿Han escuchado hablar de ese término? Derecho del tanto. El derecho del tanto es aquel que tiene el copropietario para adquirir en igualdad de términos de un tercero la parte que alguno de los copropietarios quiere enajenar. Este derecho se asocia con el derecho de ser preferido frente a un tercero. ¿Qué significa el derecho del tanto? Si hay 4 propietarios de una propiedad
y cada uno tiene su 25%, y uno de ellos dice, yo quiero vender mi 25%, ocupo lana y necesito vender mi 25%. ¿Sí? Los propietarios son los que tienen el derecho del tanto, o sea que ellos son los primeros a los que se les debe de ofrecer ese 25%. ¿Sí? Entonces, oye, hermanos, si son hermanos, tengo este 25%, lo quiero vender, ¿quién lo quiere de los tres? Puede ser uno que compre todo o ese 25% lo dividen entre todos y se vende. Pero primero este que quiere vender le tiene que decir a sus hermanos o a sus copropietarios, sean hermanos, familiares o lo que sea. ¿Sí? Derecho de preferencia. En nuestro sistema legal existe una gama de derechos preferenciales y en este caso particular existe el derecho de preferencia por el derecho del tanto. Es decir, la ley otorga a quienes tienen derecho de preferencia por derechos el tanto, un derecho preferencial o los coloca en una situación de preferencia respecto de terceros por la adquisición del bien. Básicamente, el que tiene el derecho del tanto o el derecho de preferencia es el natural para que sea el candidato a comprar la propiedad, ¿sí? Que son entre los mismos dueños. ¿Sí? En contratos de arrendamiento, que es lo que yo vi mucho, contratos de arrendamiento entre empresas, entre bodegas industriales y cosas de eso, cuando se está rentando y se pone un derecho de preferencia de si la quieres vender. O sea, en el contrato yo estoy rentando la nave industrial, la estoy rentando, pero hay la posibilidad de que el dueño de la nave venda la nave. En algún momento del contrato pueda decidir el dueño de la nave vender la nave industrial, ¿sí? Estando yo adentro rentando. Entonces yo le pongo en el contrato. Yo exijo mi derecho de preferencia en una cláusula en el contrato por si en la vida de mi contrato de arrendamiento o durante la vida de mi contrato de arrendamiento el dueño decide vender, forzosamente por cláusula y por ley me tiene que decir a mí primero, que soy el que estoy rentando la nave, si quiero, es decir, preguntarme si quiero yo adquirir la nave. ¿Sí? Si yo digo, no sabes qué, no estoy en condiciones, no tengo dinero ahorita para comprarte la nave, me quedo rentando, entonces ya el señor ya puede buscar otro prospecto para comprar esa nave industrial. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? En dado caso que no se le dé preferencia, ¿y qué pasa, profe? O sea, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento tiene que decir que le des preferencia, ¿sí? Y si no le das preferencia, hay una consecuencia legal, ¿sí? Eso es un derecho y se tiene que cumplir y se puede caer la operación. Si yo estoy rentando la propiedad y no me avisan, no obstante que en la escritura, en el contrato de arrendamiento dice, yo puedo impugnar esa compraventa, ¿sí? Y se puede caer, la puedo tumbar. Entonces, es un derecho y hay que respetarlo. ¿Sí? Leonardo González, ¿quiere decir algo? Una pregunta, profe. ¿Eso Claro. también aplica para los que rentan departamentos o algo así? ¿O nada más es específico para bodegas o No, ese no, tipo de propiedades? no, para todo, para casas, bodegas. Es que acuérdense que cuando se renta una casa, una bodega, un departamento, un local comercial, tú haces tu contrato con los elementos esenciales de validez del contrato y lo demás que le pongas, mientras no infrinja la ley, tú puedes poner lo que tú quieras. Mientras las partes estén de acuerdo con ese contrato y lo firmen, tú puedes poner, si vendes el departamento, yo te estoy rentando, y si un día quieres vender el departamento, me avisas a mí primero. Y lo pones y se firme, te tiene que avisar a fuerza te tiene que avisar a ti. No importa si es local comercial, si es departamento, si es casa, si es bodega industrial, no importa, el derecho al tanto opera en cualquier propiedad. Claro que el dueño te puede decir, no te otorgo el derecho al tanto. No, a mí no me interesaría venderte, a mí me interesa rentártelo a ti, y si lo vendo, se lo vendo a otro, a ti no. Puede pasar, y está en su derecho. Tatiana, ¿quiere decir algo?
Tatiana Muñoz. Hola, maestro, buenos días. Buenos días. Para que tenga validez el contrato, ¿tiene que estar notariado o con que se firme con eso está bien? El contrato tiene validez, aunque no esté notariado el contrato de arrendamiento, pero a la hora que lo hagas valer, ¿sí? Porque no te pagó la renta o por algún tema de incumplimiento, te van a pedir que el contrato esté notariado. O sea, inmediatamente te van a decir que lo notaríes, ¿sí? Entonces, es recomendable que yo hago muchos contratos de esos de arrendamientos y algunos los notarío y otros no. ¿Qué pasa? Que a la hora que lo notarías, es muy probable que ahora tengas que correr todo el procedimiento para que ese arrendamiento tenga que pagar impuestos. Tenga que pagar impuestos y mucha gente no lo hace. Mucha gente no lo hace o paga sus impuestos de otra manera. El notario lo que hace es que ratifica las firmas y certifica que la persona que está firmando es el mismo que está en el contrato, ¿sí? Entonces, sí se recomienda hacer lo del notario. Eso le da mucha formalidad y genera el compromiso tanto al arrendador como al arrendatario, y como te digo, es una formalidad, pero es válido, aunque no esté notariado, es válido, es un contrato, cubre con los elementos esenciales de validez, y es un contrato y es válido, porque está firmado por las dos partes. Ok, maestro, gracias. Miriam García, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. Una pregunta, si uno hace el contrato y pones ciertas cláusulas, por ejemplo, de que no quiero el derecho del tanto para el rentero, ¿sí es válido? Claro. Todo lo que uno le ponga a ese contrato puede ser válido siempre y Sí. cuando la otra persona acepte. Exactamente. De hecho, se pone este contrato, no incluye ningún derecho del tanto, o no, el arrendador no otorga derecho del tanto al arrendatario, o también esta propiedad no se puede subarrendar, porque es lo que hace mucha gente. Yo rento una propiedad y yo por delante la subarrendo a otra persona. Tú puedes poner en el contrato que eso no se puede hacer, etcétera. O sea, no es como que infrinja la ley si No. yo le pongo algo de mi parte. No. Lo está firmando la persona. Si están firmando las dos partes es que están de acuerdo. De acuerdo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. De nada. A ver, Maggie, otra vez, dígame. Sí. Bueno, de eso del arrendamiento, lo que pasa es que yo tengo unos renteros que son chilangos y ya tienen un chorro viviendo en la casa. Entonces un día platicando con otra persona me dice, oye, aguas porque no se vayan a quedar con tu casa. Y yo, ¿cómo? Te están pagando, pues si son renteros. Te están y me pagando. Pues es que me está pagando renta. Ajá. Sí. ¿Contrato? Pero ya tienen, ¿qué será? Sí, tienen contrato, pero no tiene eso del tanto. O sea, es un contrato, porque esa propiedad me la heredaron y ellos ya vivían ahí. Ok. De renteros. Hazles un contrato. Y pues la verdad no confío. Sí, es muy importante, es que se corta, no sé si es mi internet o el tuyo, no sé, pero es muy importante que esté el contrato vigente, que esté a tu nombre o que tú seas apoderado legal del que aparece como propietario y que haya recibos, que haya comprobantes de que se está pagando una renta, ¿sí? Porque eso te va a ayudar si pasa algún problema, decir, a ver, espérame, este cuate me está rentando, aquí está su contrato, aquí firmó, aquí están los recibos donde yo recibí el dinero y aquí están los recibos, es evidente que hay un contrato de arrendamiento. A la hora que te demandas, pues sí te van a pedir pagar los impuestos que no pagaste, etcétera.
Pues de hecho era lo que yo estaba pensando. Dije, a la hora que es de haber un problema, pues fácil, me doy de alta en Hacienda y pago impuestos. Y ese impuesto que voy a pagar, pues se lo aplico a la renta y ya Claro, salgo tablas. así es, así es, así es, así es. Muy bien pensado, así es que así debe ser. Y pues le digo, como esa propiedad me la acaban de heredar, ¿qué será? Hace como 6 meses y me la heredaron en vida. O sea, la persona todavía no se muere. Bueno, entonces no fue una herencia. No hay herencias en vida. Eso no existe. Eso es un error. Es una donación. Es una donación, exactamente. Ah, ok. No, pues es todo un trámite, maestro. Sí, no. Son trámites muy largos y cuestan y todo, pero pues hay que hacerlo. Juan Vázquez, ¿quiere decir algo? Sí, en el caso del coarrendamiento, ¿está permitido o también tiene que estipularse en el contrato? Coarrendamiento. No hay ese término coarrendatario. Uno se hace responsable. Si es una propiedad y varios la van a rentar, tú tienes que nombrar un responsable, ¿sí? O sea, ¿quién va a ser el responsable de esta propiedad? No, pues Juan Pérez. Ya sé que hay Juan, y hay Pedro, y hay Luis, pero Juan Pérez es el que me va a responder a mí por todos los que están ahí, por él y por todos los que están ahí. Sí, bueno, a lo que me refería es de que, por ejemplo, una persona le renta a otra, pero a la persona que le está rentando, él decide rentar a un tercero, ¿verdad? Pues el rentero decide rentar a Es un un tercero. subarrendamiento, se llama, subarrendamiento. Sí. Eso no se puede hacer si o sea, tienes que poner en la cláusula que no puedes subarrendar, si es que no quieres que lo haga. Hay gente que dice, no, yo te rento la propiedad a ti, que haz lo que quieras con ella, subarréndala, y mientras no hagas cosas malas, tú haz lo que tú quieras. A ver, ya bien rápido, Josefina, ya para continuar, porque si no, no, donación y sucesión no es lo mismo. Ya, le bajaron toda la mano. Dígame. Cuando te donan una propiedad, tú ya tienes todos los derechos, yo podría vender esa propiedad. Sí, creo que tiene que pasar cierto tiempo después de que te la donaron, no recuerdo cuánto, y ya la puedes vender. Es tuya, tú haces lo que tú quieras con ella. Gracias. Sí. Bueno, vamos a continuar, porque si no, no acabamos. Bueno, creo que, a ver, aquí ya acabamos, creo. Ya. Bueno, el derecho del tanto, de la copropiedad, capítulo 6 del artículo 938 del Código Civil. Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. Los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa no pueden ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que, por la misma naturaleza de las cosas o por determinación de la ley, el dominio es indivisible. Y así todo está estipulado en el código. Dice, si el dominio no es divisible o la cosa no admite cómoda división y los partícipes no se convienen a que sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición de su precio entre los interesados. Si al momento de la propiedad la quieren usar y la quieren adecuar, por ejemplo, si es una casa y la quieren hacer 4 cuartos y los dueños, los copropietarios son 4 y quieren hacer 4 cuartos para rentarlos o para lo que sea, pero la configuración del inmueble no te permite hacer la división, vamos a hacer una división equitativa entre 4, ¿sí? Y no se ponen de acuerdo. Hay un juicio civil que se llama de cómoda división, donde se les obliga a ponerse de acuerdo
con esa división, y si no se ponen de acuerdo, el juez ordena que se venda la propiedad y se reparta los recursos. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones siguientes. El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas porciones. Se presumirán iguales mientras no se pruebe lo contrario. Las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad. O sea, depende del porcentaje que tengas, es la proporción que tienes de responsabilidad y obligación de la propiedad. Con esto terminamos la copropiedad. 2 minutos para preguntas y respuestas. Bueno, continuamos entonces. Profesor, Dígame. yo quería preguntarle, hizo un comentario una compañera, me parece que Mari, en que tenía gente viviendo en su propiedad durante cierto determinado tiempo. No existe eso de que se pueda adueñar de la propiedad, ¿verdad? Eso no existe o no funciona. Sí pueden hacerlo. O es solo un mito. No, sí pueden hacerlo, pero por eso es muy importante estar atentos a eso, atender esos arrendamientos. Si el contrato ya venció, que se renueve el contrato, que tenga, que existan los recibos, de que se compruebe que hay un intercambio de dinero por el servicio de renta, porque eso son medios probatorios en el caso de algún problema. Si te están pagando renta y no hay ningún recibo, no hay nada que lo compruebe, te lo están dando en efectivo y no te dan ningún papel, o no les dan ningún papel, no hay forma de comprobarlo, y tu contrato ya venció, o no existe contrato, porque los hay arrendamientos donde no hay contrato, se perdió el contrato, se venció el contrato, y no se han tomado la molestia de renovarlo. Entonces, puede haber un problema, estás en desventaja. ¿Sí? Y te pueden, a lo mejor no quitar la propiedad, pero te van a meter en un problema y vas a tener que gastar mucho dinero para hacer valer tu propiedad, o sea, tu derecho de propiedad en esa propiedad que tienes rentada. Hay que estar muy al pendiente de eso. Bueno, continuamos. De nada. A ver, Tatiana Muñoz, ¿quiere decir algo? Bien rápido. Maestro, cuando decíamos que la propiedad estaba rentada a 3 personas, ¿verdad? Pero uno tiene que ser el representante. Bueno, cuando existen los daños, él se hace responsable, el representante de los 3. Es correcto. Es como si fuera nomás uno, haz de cuenta. El representante, el aval, todo, es sobre esa persona. ¿Sí? Si él quiso invitar a más gente, si él va contigo, oye, es que somos 4 los que queremos rentar, etcétera, lo puedes poner en el contrato, pero forzosamente tiene que haber uno que represente a todos. ¿Sí? Y tú te vas, a ir con eso. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. Usufructo y servidumbre. Usufructo, dice, en esta sesión veremos los siguientes capítulos. El usufructo en la legislación mexicana y derechos reales de uso o habitación. Servidumbre como concepto y servidumbre en el sistema legislativo mexicano. Dice, concepto de usufructo en la legislación mexicana. El usufructo es un derecho de usar y disfrutar de las cosas ajenas sin perjuicio de las mismas. En el derecho romano prácticamente no ha cambiado y podemos definirlo como el derecho real temporal que otorga a su titular, denominado usufructuario, el derecho de usar y disfrutar de un bien o bienes ajenos sin alterar su sustancia. El usufructo en la legislación mexicana se define y está en el artículo 980 del Código Civil Federal. Esta definición menciona el autor que es equivocada porque omite el hecho de que no se altera la forma ni la sustancia, que desde el derecho romano es un elemento esencial del usufructo. ¿Sí? La naturaleza jurídica del usufructo en su origen es el desmembramiento de la propiedad, ya que en esencia implica que una persona o usufructuario tiene las facultades de usar
y de disfrutar, y otra persona distinta, el propietario, la facultad de disponer de la cosa. ¿Qué significa en términos generales el usufructo? Usufructo, si se fijan en su palabra, dice uso y goce y fruto de una cosa, ¿sí? O sea, uso, disfrute y goce de una cosa. Yo, a través de un contrato de usufructo, yo puedo utilizar, por ejemplo, un terreno, y ese terreno lo puedo sembrar, lo puedo yo subarrendar, depende de lo que diga el contrato. ¿Qué significa? Que yo estoy sacando un provecho de ese terreno que no es mío, ¿sí? Entonces, es importante y se utiliza, por ejemplo, hay casos, supe un caso, por ejemplo, donde una persona le compra el terreno, era un terreno muy grande, y le dice a una empresa, yo te lo compro, ese terreno, al propietario, pero le dice, te voy a dar el usufructo hasta que te mueras. ¿Qué significa? Yo ya te compré el terreno, es mío, pero tú, que eras el propietario de ese terreno, lo puedes usar el tiempo que quieras, le puedes poner alberca, le puedes poner casa, lo puedes rentar, lo puedes subarrendar, todo lo que tú quieras hacer, ¿sí? Hasta que te mueras. Entonces, el usufructo se extingue con la muerte. Está en la ley, está en el artículo 980 del Código Civil Federal, ¿sí? Y básicamente es eso, y se utiliza mucho en el sur del país con los terrenos. Los campesinos ya no pueden o no tienen la capacidad o las ganas de trabajar la tierra, entonces lo usufructan a otras personas para que ellos lo utilicen, ¿sí? ¿Qué ventaja tengo yo como propietario? Que la tierra se está usando, ¿sí? Y no se está afectando por el no uso de la tierra, porque son tierras agrícolas. Entonces a mí me sirve que la sigas usando, ¿sí? Y me quitas a mí de una bronca. Es mío, pero bueno, se está usando y no se ve que está solo, no se ve que está abandonado, etc. No me pagas nada, no me pagas renta, ni nada, ¿sí? Es diferente el contrato de arrendamiento porque hay una renta de por medio. Aquí no. Es como un préstamo. Te presto el terreno, te presto la casa. Incluso hay hasta usufructos de animales, ¿sí? Ahí están los animales, úsalos. Si son vacas, leche, nomás cuídalos, ¿verdad? Inyéctalos, alimentalos, y todo lo que, el fruto que de ella salga, o sea, la leche o la carne, pues tú véndelo, ¿no? Es tuya. Los árboles frutales, siembra árboles frutales, y todo lo que tú saques de ahí de esos árboles, pues es tuyo, tú véndelo, pero el terreno sigue siendo mío, ¿verdad? Y tiene un uso, no está abandonado, no está en desuso. Ese es el origen y el objetivo del usufructo. Concepto de usufructo en la legislación mexicana. Ahora bien, según lo que hemos ya visto, el usufructo presenta varias características. Es un derecho real que yo tengo, lo use o no lo use. Derecho real significa que lo tengo, aunque no lo use. Es como si trajera en la mochila una opción, una herramienta para usar, pero puede ser que nunca la use en toda mi vida, ¿no? Entonces es un derecho real que tiene. Es oponible, erga omnes, como todo derecho real, supone un sujeto pasivo universal cuya obligación es abstenerse de impedir al usufructuario el ejercicio de su derecho, incluso del nudo propietario. El nudo propietario es el propietario del terreno que lo dio en usufructo a otra persona. El usufructo se extingue con la muerte, o se puede extinguir si hay un contrato, pues el usufructo va a durar, no sé, 10 años, ¿no? Hasta 10 años. Implican derechos personales entre el usufructuario y el nudo propietario con derechos y obligaciones mutuos. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones mutuos? El usufructuario es el que está usando la propiedad, el que está gozando, el que está sacando un provecho de esa propiedad, y el nudo propietario, pues como su nombre lo dice, es el propietario. Entonces, ¿qué derechos y obligaciones hay entre los dos? Uno, en respetar que lo di en usufructo y que no le voy a impedir hacer lo que quiera hacer en el terreno, ¿no? Y el usufructuario tiene que respetar lo acordado en la constitución de su usufructo. Por ejemplo,
A lo mejor no puedes, no sé, ¿qué no podrías hacer? Si tengo una presa en el terreno, tapo la presa, ¿verdad? Porque no me está sirviendo, la voy a tapar. No, espérame, no la puedes tapar. Cosas de ese tipo, ¿no? Que cambien sustancialmente la propiedad y que le cambien incluso el valor que tenga la propiedad o la configuración que tenga la propiedad. Si de repente voy a poner una calle aquí en medio, pues no puedes hacer eso. Entonces, pues todo eso se estipula en el contrato de usufructo. Y si es temporal, pues el título de su constitución se establece que su duración no puede exceder, de acuerdo con la ley, de 20 años, en caso de que el usufructuario sea una persona moral. O sea, hay terrenos que se usufructan a personas morales. ¿Qué son personas morales? Las empresas, ¿sí? Para las empresas, la ley te exige que no puede sobrepasar más de 20 años el contrato de usufructo, ¿sí? Hacia las personas morales. Y de la vida del usufructuario si es una persona física. Es decir, si no se estableció una duración en el documento constitutivo y se trata de una persona física, acuérdense, persona física somos nosotros, será vitalicio, y se trata de una persona moral, será de 20 años. Si en el contrato de usufructo no estableciste un término, una vigencia de ese usufructo entre personas físicas, ¿no? El usufructo ese será vitalicio hasta que la persona se muera, ¿sí? Ya sea el usufructuario o el nudo propietario, ¿sí? Y a las personas morales, cuando interviene una persona moral en una empresa, solamente 20 años, hasta 20 años se puede hacer. Pregunta de examen. Recae sobre un bien ajeno, pues el propietario solo conserva el jus utendi y queda desprovisto del jus utendi y del jus frendi. Son términos que básicamente lo que están diciendo es que él dice jus utendi significa que conserva la propiedad, ¿sí? Yo sigo siendo el dueño, pero no puedo ya, inclusive dentro del usufructo, dice, yo no puedo ya entrar, ya aunque yo sea el dueño y está vigente el usufructo, yo no puedo llegar y con permiso, voy a hacer una carne asada aquí y voy a unos amigos. Espérame, pues es que hay un contrato de usufructo, tú no puedes venir a hacer eso. Cosas así. Claro que en el escrito o en el contrato de usufructo, pues ahí estipulas, pues sabes que cada 6 meses voy a venir y voy a revisar, y depende de lo que se diga en el contrato. El uso de él implica la no alteración de la sustancia, es lo que les decía. El uso del terreno, del inmueble derivado del usufructo, debe no alterarse nunca su sustancia. Aquí le dice, no, el uso de él implica la no alteración de la sustancia. O sea, si el terreno es cuadrado y de repente le corté un pedazo y ahora lo hice rectangular o lo hice redondo, o le puse una carretera en medio, tapé los pozos de agua y tapé la presa porque no lo ocupaba, o sea, eso no lo puedes hacer. Siempre buscando que no altere su forma de manera que su valor económico no se vea disminuido. Si el usufructo y los cambios que va a hacer en la propiedad le va a dar más valor a la propiedad, pues adelante. Lo que se busca es no afectar el valor de esa propiedad y su funcionalidad. Dice, ahora bien, según lo que hemos ya visto, el usufructo presenta varias características. El usufructo obviamente recae sobre un bien ajeno, pues el propietario solo conserva el jus utendi y queda desprovisto del jus utendi y del jus frendi. Dice, el uso de él implica la no alteración de la sustancia, refiriéndonos a que no se altera su forma de tal manera que no afecte su valor económico. Eso es lo que hay que cuidar, que no afecte su valor económico. Objeto, materia del usufructo. El usufructo puede recaer sobre cualquier clase de bienes, sean muebles o inmuebles, corpóreos e incorpóreos, derechos reales o de crédito, capitales, títulos de crédito, acciones, partes sociales, particularmente sobre capitales, viveros, ganados y montes, ¿sí?
hay gente que, pues supe un caso de una persona que tiene muchas cabezas de ganado, ya estaba grande el señor, ya no quería, ya estaba cansado y le pasó el usufructo a otra persona. Ya están las cabezas de ganado, más que yo quiero son, no sé, 250 cabezas de ganado, yo siempre quiero tener 250. Y haz lo que quieras, esa es la condición del usufructo. Entonces el señor, con las crías, si mataba 2, 3 animales, con las crías recuperaba, y que siempre fueran los 250, y de ahí sacaba leche y quesos y todo. Las vacas no eran de él, pero sacaba el provecho de esos animales. Y luego, pues las vacas van creciendo y se van haciendo viejas y se mueren o se mandan al rastro a cierta edad. No conozco ese procedimiento. Y entonces la obligación del que estaba, el del usufructuario, pues era reponer esas vacas, ¿no? Era la condición. Derechos reales de uso y de habitación, su alcance en cuanto a los derechos que otorgan es más corto que el derecho real del usufructo, por lo que su frecuencia en la vida diaria es menor. El derecho de uso y habitación en nuestra legislación dice: el uso puede definirse como el derecho real y temporal que permite a su titular, el usuario, hacer suyos los frutos que de un bien ajeno requiera para la satisfacción de sus necesidades y las de su familia. Puede ser sobre cualquier bien con excepción de los que sean consumibles. La habitación también es un derecho real y temporal que permite a su titular, el habituario, ocupar gratuitamente las piezas que requiera de una casa ajena para él y su familia. Hablando del objeto, materia del usufructo. Derechos de uso y habitación. Las diferencias entre el derecho de uso y de la habitación son: el uso puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles, en tanto que la habitación solo puede recaer sobre una casa habitación, es decir, sobre un bien o raíz, porque también hay usufructo, a diferencia del arrendamiento, donde te prestan una casa. Ahí úsala, no pasa nada. Nomás, pues te encargo que pagues los servicios, por ejemplo. No te voy a cobrar renta, pero te encargo que pagues los servicios. Hay un contrato de por medio de usufructo por un tiempo determinado y eso es lo que te hace valer esa situación. El usufructo puede ser oneroso o gratuito, puede tener un costo, o puede ser gratuito. En lo general es gratuito. Esa es la esencia del usufructo, que sea gratuito. Nosotros tenemos un terreno, mi familia, y hay una persona que me la quiero comprar. Y le digo: ¿para qué lo quieres? Ya tienes mucho terreno. No, es que nomás lo quiero. Tú úsalo, yo te lo compro, es mío, y úsalo lo que quieras, hazle como si fuera tuyo. Y me dice: yo te doy el usufructo de ese terreno. Pero le digo: no, pues ¿cómo que lo voy a vender? Pues si ya te lo vendí, ¿para qué lo quiero? O sea, el tema es que tú estás en el terreno y sientes que es tuyo, ¿sí? Entonces, por eso le haces y le metes dinero, etcétera, etcétera. Y si ya no es tuyo, pues ya se pierde ese lazo. O es mi manera de verlo. Se pierde ese lazo y pues ya. Pero es una práctica que sí, que se da, ¿no? Quiero que veamos un video de este tema del usufructo. Muy rápido. ¿Todavía están ahí o ya se fueron todos? Antes de orar, toma un segundo. Sí, aquí estamos. Ajá, qué bueno. Aquí andamos, aquí andamos. Qué bueno. Seguimos. Qué bueno. Como no los veo, Okay. bueno, dejo de presentar ahorita. Abro otra página rápidamente. Aquí estamos con la segunda Antes de tacita orar, de café. Ah, qué bueno. Qué rico. Ahorita les voy a compartir la pantalla.